Auspicio del Grupo Di Gama. Bienvenidos a Perú Construye. Mi nombre es César Campos y estaré al frente de la conducción de este espacio. Para ningún peruano es un secreto y es más, resulta una molestia saber que nuestras carreteras, todas las conexiones viales que tiene nuestro país prácticamente están colapsadas, en su gran mayoría, pese a estar pavimentadas. Sin embargo, nuestra interconexión es bastante deplorable. Es un tema del cual es necesario hablar. ¿Por qué esta situación? ¿Cómo podríamos mejorar? El tema nuestro es carreteras olvidadas y el precio de la negligencia en la infraestructura vial peruana. Sobre esto vamos a conversar con el doctor David Mujica, quien es asesor legal, vocero del Gremio de Transportes y además perteneciente al estudio Mujica Magallanes Asesores. David, un gusto tenerte en el programa. Gracias por la invitación. Encantado de estar acá. Mira, el año 2023 hemos tenido, según nuestra estadística del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, 1.376 accidentes. Sí, y tenemos una red nacional de 160 carreteras. A mí me resulta todavía, a ojo de buen cubero, insuficiente, ¿no? Pero en realidad, ¿qué cosa es lo que está pasando y quiénes son las autoridades que en todo caso deberían ser un poco más severas en mirar este problema? A ver, hay que entender dos tipos de mantenimientos de carretera, dos tipos de, diríamos, situaciones que se dan. Las vías concesionadas y las vías no concesionadas. O sea, hay que tenerlo claro. Las vías concesionadas, como bien lo dices, están a cargo de particulares, pero bajo la supervisión de lo que le llaman la Dirección General de Proyectos de Transporte, que es en este caso el MTC. ¿Okay? O sea, ellos supervisan, chequean, pero son los privados que a través de los peajes, bueno, ya no hablemos de los peajes, porque tú sabes que los peajes tienen 50.000 cosas, adendas y etcétera, etcétera. No, que a lo pero mejor cuidado que tienen un organismo además de regulación. ¿No? Claro, no, aparte que tienen un contrato de concesión, ojo, claro. Y aparte que esta, diríamos, dirección general no es la que supervisa, chequea, mira que todo se cumpla. Pero tenemos las llamadas vías no concesionadas. Estas vías no concesionadas, César, ahí viene el problema, porque está a cargo de Provías Nacional. Provías Nacional, diríamos, contrata empresas que se encargan de, diríamos, la conservación, le llaman empresas conservadoras. Pero estas empresas conservadoras, lógicamente, diríamos, Provías tiene que presentar todo un expediente técnico, por lo menos demoran 2 años en el expediente técnico, mira, nada más para reparar determinadas vías, darle mantenimiento. ¿Eh? No estamos hablando de construir una vía nueva, porque si no sería una locura. Solamente para darle mantenimiento en el proyecto aproximadamente son 2 años. Y solamente le dan, diríamos, el mantenimiento por unos 5 años, ahí termina. Entonces, estas son las 2 entidades que se encargan de supervisar o manejar las carreteras o darle mantenimiento, construcción, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades? Yo no quiero decir de que fallen deliberadamente. De repente tienen buenos funcionarios, gente que se rodea de expertos, pero como sabemos, el Estado pues no se da abasto para poder de repente focalizar bien los problemas de aquellas zonas, esas áreas que no siendo pavimentadas todavía o que están no concesionadas, realmente no interconectan a toda la población. Claro, ahí hay que entender algo, ¿no? O sea, aquí la problemática siempre se da a raíz de ¿qué? A ver, el Decreto Supremo 017-2007, MTC, ¿no? Que habla sobre, es el reglamento de jerarquización vial, ¿ok? Vamos a comenzar por ahí. Señala que hay vías nacionales, atención, a cargo del gobierno nacional, MTC. Correcto. Existen vías regionales o provinciales encargadas de los gobiernos regionales. Y los gobiernos locales se encargan de la red vecinal y de la red rural. ¿Ok? O sea, tenemos, diríamos, 3 autoridades que tienen encargadas determinadas zonas, determinadas carreteras, determinadas vías que tienen que darle mantenimiento, reestructuración, etcétera, etcétera. El problema está en que entre estas 3 autoridades muchas veces no hay comunicación. Entonces, lo que hace el gobierno central a veces no lo contempla el regional, el local tampoco, y eso lo solucionó, fíjate que es bien interesante.
El artículo 6 de este decreto supremo que yo te comento habla sobre estas 3 autoridades, pero el artículo 7 les da una salida que es magnífica. Le dice, en estas vías en las que tú, por ejemplo, no puedes entrar, pero tú necesitas, porque lógicamente, por ejemplo, si yo soy un gobierno local y veo una vía nacional o una vía principal que tiene que estar a cargo del gobierno central, pueden coordinar y pueden, diríamos, establecer sinergias o pueden delegar, fíjate, delegar la construcción. O sea, es fantástico, pero no lo hacen. Ahí está el problema también. No lo hacen. Así, ahí está el problema. Tenemos otro problema que es el desarrollo logístico que se da, por ejemplo, en toda la infraestructura de almacenamiento que se ha dado muy cerca en la carretera Panamericana Sur, que dificulta ya ahora en los meses de verano, ya se está viviendo todo el tráfico porque no se organiza también. ¿A quién le correspondería focalizar, por ejemplo, esa problemática? A ver, lo que pasa es que ahí tienes que determinar, como te digo, vías. A ver, si es que hablamos de que el caos vehicular o todo está en Lima, Callao, etcétera, está concentrado en el transporte público, la autoridad encargada es la ATO. Ok, comencemos, ATO. Si estamos hablando de vías nacionales o carreteras, tiene que supervisar Sutran y tiene que supervisar MTC. Y lógicamente tiene que haber todo un trabajo de supervisión. Pero no solamente eso, fíjate, yo hablaba con varios ingenieros, César, y ya lo que me decían es que en el Perú, al menos en todo el Perú y Lima, Callao, de peor manera, seguimos pensando, las autoridades siguen pensando en establecer bypasses, nuevas vías para transporte privado. Y esa es una locura. O sea, el parque automotor del privado ha crecido exponencialmente y de manera indiscriminada. Claro. Ojo, y sin que mejoren las vías, o sea, crece todo el parque motorizado, claro, pero no. Pero la gente sigue pensando, o las autoridades siguen pensando que la mejor salida es hacer carretera para los privados, me pasa para los privados, donde el transporte público no puede entrar. Y es al revés. Lo que tienen que empezar las autoridades es en comenzar hasta hacer vías aéreas, porque hablaba con 2 ingenieros y lo que me decía, Lima, Callao, las vías ya colapsaron, César. Ya no hay forma cómo hacerle una pista más, ¿ok? Lo que me dicen, lo que hay que pensar es en vías aéreas, que es posible, pero hay que planificarlas. Y ahí viene otro tema, planificación, decisión política. ¿Por qué? Lima, Callao son ciudades que han crecido desordenadamente. Claro, pero también la creación de otros sistemas. Yo te quería preguntar finalmente por estos 3 grandes proyectos que se anuncian como que van a ser revolucionarios en el tránsito en nuestro país. El tren Lima-Ica, el anillo vial periférico y la nueva carretera central. ¿Cómo ves tú la viabilidad de estos proyectos? Vamos a comenzar por el anillo vial periférico. El anillo vial periférico ya tiene una concesionaria, ya está, me parece que Sintra US es una empresa texana, ¿no?, que ya tiene la concesión. O sea, ya teóricamente tiene que comenzar a construirla desde el 25 al 27, aproximadamente. Entonces, eso ya es una realidad. O sea, que se tiene que dar, se tiene que dar. Ojalá que no demore más como está demorando otras cosas que a veces se programan para 3 años, 4 años y terminan demorando 10. No, ojalá que no, ojalá que no. Pero bueno, ya hay una concesionaria, ya está el dinero, ¿no? Y el problema tal vez que pueden atravesar es que hay algunas zonas donde la empresa, porque, bueno, así está establecido en el contrato, tiene que pagar a los propietarios, porque hay zonas que han sido afectadas por el periférico vial y que tienen que en todo caso expropiar, o a lo mejor ya están. Yo te comento un caso muy particular. Yo asesoro una fundación que justo le han quitado más de 10.000 metros cuadrados para hacer ese tema hace muchísimo tiempo. O sea, ya no lo tiene y tienen que pagarle. Ahí viene el asunto. Negociar el justiprecio y todo, ¿no? Ya, carretera central y lo del tren. Ya. El tren que estamos hablando, pues Lima, Ica, etcétera, etcétera, acá hay un tema bien interesante. Lo que se ha anunciado, y eso salió ayer en El Peruano, es que hay todo ya un trabajo de planificación hecho, ¿ok? Todavía no hay, parece ser que se va a concesionar igual, todavía no hay una fecha exacta, ¿no? Todavía no hay una fecha exacta, pero yo no creo que este proyecto termine menos del 2035. ¿Eh? Es muy complicado. Para 10 años, sí, 11 años para más. 10 años aproximadamente. El último tema, la carretera central. Ahí también hay todo un asunto. ¿Cuál es? Que la carretera central ya también hay un estudio.
Hay proyectos, hay todo, pero todavía tampoco esta nueva carretera todavía no hay adjudicación. Exacto. Ahí todavía tenemos también una falencia. ¿Y sabes por qué se da también esta falencia? Porque, primero, la burocracia, uno, y dos, falta de decisión política. Y algunas cosas que se pueden ver dentro, César, que eso ya... Y sobre la cual vamos a conversar, te prometo, David. En algún momento ampliamente, hablaremos hasta sobre las famosas adendas de los contratos de concesión. Y específicamente en el tema de la carretera central que le hemos abordado acá en Perú Construye, hay muchas oportunidades. Yo te agradezco muchísimo la presencia. Gracias por la invitación. Y ciertamente, sí, vamos a conversar en el futuro y a dialogar más ampliamente sobre temas específicos de esta problemática que estamos pasando. Gracias, César. Hemos tenido a David Mujica, asesor legal y vocero de los gremios de transporte, perteneciente al estudio Mujica Magallanes Asesores. Esto ha sido todo por hoy con su programa Perú Construye. Ya lo sabe, acceda a nuestra revista Perú Construye con toda la información que deriva de estas conversaciones, de estas entrevistas como la que hemos tenido con David Mujica y mucho más, por supuesto, referido a construcción e infraestructura. Usted accede gratuitamente a través de www.peruconstruye.net. Eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es César Campos. Nos vemos la próxima semana, siempre por la señal de Willax Televisión y PBO Radio.